Al final de la mañana, un programa conducido por Victoria García Gómez, un espacio eminentemente cultural. El sol, joven y fuerte, ha vencido a la luna que se aleja impotente del campo de batalla. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a los oyentes por estar un día más en Al final de la mañana aquí en Paradigma Radio. Hoy tenemos con nosotros a alguien muy especial que también he conseguido que venga al fin, porque he estado persiguiéndola un poco para que venga al programa, que hoy está con nosotros Concha García, poeta. ¿Qué tal, Concha? Buenos días, buenas tardes. Hola, Victoria, y hola, audiencia. Pues encantada de estar aquí. Bueno, yo me alegro mucho. Y bueno, para quien no sepa quién es Concha García, que me parecería, por cierto, muy mal que no sepáis quién es Concha García, es una poeta que nace en La Rambla, Córdoba, el 29 de abril, vive entre Barcelona y Córdoba, es autora de varios libros de poesía, entre ellos Desdén, Libertarias, 1987, Ya nada es rito, Premio Barcarola, 1988, Pormenor, por Libertarias, 1990, Ayer y calles, en Visor, 1985, Acontecimientos, en Tusquets, 2008, El día anterior al momento de quererle, Calambur, 2013, y Las proximidades, Calambur, en el 16. Basta sed, por supuesto, publicado en la editorial Cántico más recientemente, en el año 20, la obra reunida, Ya nada es rito, entre otros poemas, y se han reeditado pues, varias obras suyas. Es además autora de ensayos sobre poesía en diversas publicaciones y de diarios, como La lejanía, Cuadernos de Montevideo, Los antiguos domicilios, publicados todos estos libros, entre otros más, entre el 2013 y el 2024, año en el que publica una de sus últimas obras, que es Los años divididos. Además es ganadora de los premios por la Universidad de León, Barcarola, Jaime Gil de Viedma, Dama de Baza, Igualdad por la Diputación de Córdoba en el 2023. Es coordinadora de 2 antologías de poesía en la Patagonia, Argentina, editadas en España. Ha sido además invitada a congresos de poesía en Buenos Aires, Montevideo, Comodoro, Rivadavia, etcétera, muchísimos sitios, Roma, Fez, Manchester, sí. Madre mía, Concha. Y además dirige la colección de poesía La Hora de la Estrella en la editorial Cántico. Ha publicado también los ensayos sobre poesía escrita por mujeres, como Asomos de Luz, 2013, Miradas en los entresijos, Percepciones alrededor de poemas escritos por mujeres, y Libros de la Resistencia, 2020, y por supuesto Bajo la luz de la lámpara, en el 2023, que estuve yo en la revisión en ese momento, llevándolo. Bueno, Concha, vaya currículum, ¿eh? Da la sensación de que no he hecho otra cosa en la vida, ¿no? Pero realmente la escritura, en mi caso, va totalmente enlazada con la vida. Entonces lo que hago es aprovechar esos rayos de lucidez y convertirlos en escritura. Y ahora me doy cuenta fíjate, de lo que he escrito, ¿eh? Pero espérate que dentro de este año sale mi obra reunida, segundo tomo. Madre mía, el tomo 2, ¿eh? Tomo 2. Pero no tendrá muchas páginas. Y un libro sobre la belleza de la palabra poética. Además, estás metida en muchos proyectos, ¿no? ¿Tienes algún proyecto ahora mismo entre manos? Que se pueda decir. No. Lo que me apetece mucho es transitar por Córdoba, hacer cartografías de la ciudad y los pueblos y mirarla detenidamente, porque hasta ahora, llevo 3 años y pico viviendo aquí, no me había detenido en observarla desde varios ángulos. Y como esta ciudad no está escrita desde ese punto de vista por ninguna mujer, me apetece mucho escribirla desde el punto de vista de una mujer que llega de fuera, con el extrañamiento que genera eso, pero a la vez también genera desvelar algo que a lo mejor cuando uno vive en una ciudad no se da cuenta, y cuando vienes de fuera te apercibes más, ¿no? Algo así. Ese sería un proyecto muy, 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 muy bonito. Bueno, estoy deseando verlo. Cuando lo empiece a hacer ya me lo comentará. Y bueno, yo te quería preguntar cómo es que de pronto porque has estado viviendo en Barcelona, llegas a Córdoba. ¿Cómo han sido estos años? ¿Cómo llegas aquí a Córdoba? Bueno, llego tras un proceso de
crisis repetidas con respecto a la ubicación, ¿no? Yo en Barcelona estoy muy bien, pero sentía la necesidad de venir a Córdoba porque también sentía que aquella niña a la que llevaron cuando era muy pequeñita de la Rambla a Córdoba, esa niña necesitaba un resarcimiento. Y el resarcimiento solo se podía realizar con el cuerpo, con la presencia. Ya la escritura no me servía. Y entonces cuando pude hacerlo, hice 2 o 3 intentonas de residir en Córdoba, alquilando apartamentos. En ese tiempo, hará 4 o 5 años, la primera intentona, los apartamentos estaban mucho más baratos que ahora, se podía. Y ya a la tercera intentona me quedé y estoy contenta porque es una manera como de vivir de nuevo, ¿no? Estoy recuperando también palabras que me decía mi madre o mi padre y que yo en Cataluña no se decían, ¿no? Por ejemplo, cuando te recoges la ropa, que dicen atácate o atácame, que es recogerse la faldilla de la ropa. Eso yo no. Me gusta mucho descubrir esas palabras. ¿Crees que hay un lenguaje que se pierde en estas migraciones que se hacen? Se pierde uno y se gana otro, porque claro, en Cataluña hay muchas, en Barcelona mismo se habla más de 80 o 90 lenguas. Entonces el castellano de Barcelona es muy diferente al de Madrid o al de Valladolid y por supuesto al de Córdoba. Se pierden expresiones que te hacen estar en el mundo. Son las expresiones de cuando eres niña. Cuando eres niña es cuando tú descubres el mundo y esas palabras son las más importantes que vas a recibir en la vida. Entonces, por ejemplo, hay palabras como, sopaipa, la palabra sopaipa, que aquí cuando la vi en una cafetería ponía sopaipas, me emocioné, se me saltaron las lágrimas, porque es una palabra que yo ya no usaba, estaba fuera de mi lógica verbal, digamos. Y esas palabras que también se están perdiendo ahora, porque yo a las personas más jóvenes tampoco las oigo, las escucho, ese léxico que escuchaba antes cuando venía algunos veranos a pasar el verano en la Rambla cuando era niña o adolescente. Se va perdiendo y va cambiando todo. Y yo pienso que la pérdida del lenguaje es pérdida de la inteligencia y pérdida sobre todo de la libertad de elegir. El lenguaje hay que recuperarlo y todos sus significados, como he dicho antes, reincorporarlos de la infancia a otra edad, ¿no? Como si fuese un arco de tiempo que hace que las palabras adquieran una consistencia que cuando eres niña no te das cuenta de ello. Bueno, las palabras también es verdad que se asocian a la identidad, ¿no? Es decir, como estábamos hablando, hay palabras que son solamente de Córdoba o que se usan solamente en un pueblo, ¿no? ¿Crees que ahora mismo hay una crisis en el sentido identitario de la juventud? De ubicarse, de saber qué quieren hacer. No te puedo decir porque no tengo tanto contacto, pero por lo que puedo ver, intuir, yo creo que es la gente más joven, la llaman la generación Z, creo que hay un cambio sustancial, por ejemplo, la falta de proyectos para el futuro, tanto en vivienda como en trabajos, la crisis de pareja, la crisis de identidad sexual también, la cuestión de los géneros. Está cambiando todo muchísimo. Yo me encantaría asomarme por una ventanita dentro de 100 años y a ver cómo está la sociedad, pero la sociedad es cambio. Entonces, lo que deseábamos nosotros cuando yo tenía 25 o 30 años, que era estudiar y tener un trabajo fijo y tener una casa, pues ahora posiblemente eso puede ir cambiando porque la naturaleza el capitalismo no deja que el deseo fluya y es un capitalismo feroz este. Entonces yo creo que la gente joven debería reivindicar mucho más su lugar y en fin, su lugar para empezar la posibilidad de poderse emancipar de sus padres, por ejemplo. Pero eso es un tema que creo que no concierne aquí en este programa. Bueno, y luego estábamos viendo el tema de la... Bueno, hemos hablado de tu llegada a Córdoba, hemos hablado de esos intentos que tuviste hasta que ya te asentaste. ¿Cómo has vivido eso desde la poética? Bueno, yo aquí
me vine con el proyecto, yo me vine con varias cajas de libros, pero también con varias cajas de diarios, aparte de la poesía. Siempre el diario forma parte también de mi escritura. Y mi proyecto era, cuando llegué, pasar esos diarios al ordenador y irlos publicando. Y claro, una se puede preguntar, pero ¿con qué objeto? ¿A quién te crees que eres? ¿A quién le puede importar tu diario? Bueno, una cuando escribe no piensa tanto en la recepción, sino en la necesidad de decir aquello que desde otro lugar se dice. Otro lugar me refiero a que la literatura escrita por mujeres, en concreto los diarios, está muy poco, hay muy poca. En España tenemos a Laura Freixas, que es especialista. Tenemos también en la Universidad de Córdoba a María Ángeles Hermosilla, catedrática, también que estudia el tema de los diarios. Hay unas líneas, pero unas líneas muy delgadas. Y entonces yo pensé, bueno, voy a intentar colaborar humildemente a engrosar esas líneas. Ese fue el primer proyecto. Pero luego la vida te da sorpresas y van pasando cosas y lo que una piensa que va a ser realizable en poco tiempo, pues los acontecimientos hacen que cambies. Y lo importante es estar preparada para cualquier acontecimiento, para cualquier cosa que te pueda ocurrir. Entonces fueron pasando varias cosas. Pero bueno, debo decir que sí, que logré terminar un diario que salió hace unos meses en Libros de la Resistencia en Madrid y se titula Los años divididos, que recoge los años 2016 al 2020. Pero no os asustéis que no es un libro de 800 páginas, sino que es el jugo de aquellos días. En ese jugo, cuando se vierte en el vaso, ¿qué cae? Pues cae deseos, paisajes políticos, paisajes literarios, libros, lecturas, amores, desamores, pero todo desde el punto de vista muy cotidiano. No es nada intelectual. He querido hacer un relato de la vida pues muy próximo, ¿no? Yo tengo como referencia a algunas escritoras. Una de ellas es Eve Ward, que murió en el 2018, y es una escritora argentina que adoro por sus crónicas. Y permíteme que te cuente algo de esta mujer. Yo la conocí en una casa cuando vivía en Viedma, en la Patagonia. Y yo la admiraba. Me compré un libro de ella que se llamaba Viajera Crónica en una librería de Buenos Aires. Y yo pensé, yo quiero ser esta mujer. Y cuando una tarde me dice una amiga, prepárate y galletas que va a venir una escritora. Y abro la puerta y era ella. Bueno, por poco me da un ataque de alegría. ¿Qué pasa? Que es una mujer, que ya a partir de con 70 y tantos años, deja de escribir cuentos y comienza a escribir crónicas. Esas crónicas eran crónicas de lo cotidiano. Entonces cogía un autobús, un ómnibus que se llama allí, y se iba, por ejemplo, a 100 kilómetros. Otra vez se iba a México, otra vez se iba a Colombia, todo en autobús, y lo iba relatando. Pero no relataba los grandes acontecimientos históricos, la guerra, los reinados, todo eso. No. Contaba lo pequeño, anécdotas muy íntimas, que te tropezabas con alguien, con una vecina, te hablaba de algo, y también recuperaba el habla de muchas poblaciones. Bueno, pues eso fue también un motor para que yo continuara con los diarios, porque siempre hay que tener, para no caer en depresión, un proyecto o varios proyectos. En este caso, pues es el proyecto de la escritura. Y ejemplos, o sea, personas en las que apoyar, admirar, porque necesitamos también de la admiración hacia los otros, de vernos y que te vean, que no es una cuestión solo de egos, sino de compartir, de participar.
put safely in. Lift me like an olive branch, be my homeward dove, and dance me to the end of love. Yeah, dance me to the end of love. Let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of, and dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the wedding now. Dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, both of us above. And dance me to the end of love. Yeah, dance me to the end of love. Dance me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. And dance me to the end of love. Bueno, seguimos aquí con Al final de la mañana en Paradigma Radio. Hoy tenemos a Concha García, que hemos estado pues leyendo un poco su biografía, hablando un poco de cuáles son sus experiencias vitales, su llegada a Córdoba. Nos ha contado una breve anécdota, ¿no? De cuando conoció a una persona que admiraba mucho, ¿no? ¿Cómo se llamaba, Concha? Eve Ward. Eve Ward, que estuvo allí contigo en la Patagonia, ¿no? En Argentina. Sí. Antes de continuar con el tema de las personas que admiramos, que estoy muy de acuerdo contigo, que es muy, muy bueno, creo, tener a gente a la que admirar, más que nada también por, creo, esa búsqueda de lo que estábamos hablando un poco antes, ¿no? De esa búsqueda de identidad, un poco de a lo mejor de darnos cuenta cuando miramos a una persona a la que admiramos, de la persona a la que queremos llegar a ser, ¿no? Exacto. Cuáles son los objetivos que han conseguido otras personas, y así a lo mejor saber hasta dónde podemos llegar nosotros, hasta dónde queremos llegar. Yo creo que también es muy importante y que tienes mucha razón con eso. Te quería comentar, ¿cuáles son tus paisajes poéticos? Porque hemos estado hablando un poco de la Patagonia. ¿Cuáles son los lugares desde los que has escrito tu poesía? Bueno, los paisajes poéticos van cambiando como va cambiando la vida, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí siempre me ha fascinado la ciudad, las iconografías de las ciudades, los cafés antiguos, los edificios altos, las ventanas. Las ventanas me encantan. Los paseos, las orillas del mar, cualquier paisaje me parece que es digno de ser contemplado. Incluso la habitación de un hospital, si estás ingresada, como me ha pasado, ¿no? Todo es digno de ser percibido en el momento en que lo percibes y tal como es. Fíjate, por ejemplo, San Juan de la Cruz escribió en una cárcel miserable el cántico espiritual. O sea que el paisaje en realidad lo tenemos dentro y lo proyectamos hacia afuera, y ese proyectar hacia afuera regresa adentro. Yo siempre he sido bueno, en Francia le llaman el flâneur, el paseante, una paseante. Ya cuando era más joven, la crítica, la poesía, porque antes había crítica en los periódicos, había críticos
que criticaban la poesía, bueno, que comentaban, ahora también esto ha desaparecido, hay una banalidad tremenda. Bueno, pues la crítica decía que justamente mi personaje poético era una mujer que caminaba por la ciudad, caminaba sola, que vivía en un apartamento, o sea, cosas que en ese momento las mujeres no solían hacer, porque las mujeres hace unos años, por si esto no lo recuerdan las más jóvenes como tú, o te casabas o te metías a monja, que no es una cosa del siglo XVIII, que es una cosa de hace 30 o 40 años. Entonces, el pasear, perderme el autobús, tengo muchos poemas escritos dentro de un autobús, todos esos paisajes son poéticos si una los siente poéticamente, pero claro, uno puede preguntarse, si me levanto a las 6 de la mañana para ir a trabajar, tengo que mantener a mis 3 hijos o a mis padres que estoy cuidando, tengo que estudiar, tengo que esto, ¿cómo miro la vida poéticamente si no me da tiempo? Bueno, claro, esa es una estrategia que el capitalismo hace para que la gente no piense, ¿no? Que luego llegues a casa, te enchufes delante de un televisor o de unas redes sociales y no piensas. Durante el día siempre hay una rendija, un momento en el que te puedes detener, aunque sea ante el café con leche de la mañana, y decir, esto me pertenece, esto es mío. Y eso es mirar poéticamente, tener la voluntad de sentir lo que sientes en ese momento y darle una trascendencia casi sagrada. Que no te roben el tiempo los demás, porque lo que hace que desaparezcan los paisajes poéticos es el robo al tiempo, consumiendo, necesitando hablar con los demás. Ese robo que cada día nos hacen hace que nuestro espíritu se adelgace de alguna manera. Y de ahí vienen luego los infortunios y las desgracias y las depresiones. Bueno, Concha, ya después de esta reflexión que es verdad que yo creo que, bueno, lo hemos comentado antes porque hemos tenido, hay una cosa que me gusta mucho hacer y siempre lo comento, que es si puedo, el café antes o el café después con la persona a la que invito que venga, ¿no? Y entonces, pues en el café que hemos tenido previamente lo hemos comentado un poco, ¿no? Esto. Y también hemos comentado la importancia del deseo, ¿no? Del tener cuidado también con lo que se desea. ¿Cómo se relaciona esto, por ejemplo, con tu llegada a Córdoba o con tu visión poética? Es todo un tema este del deseo, porque hay una cuestión sobre el deseo que casi siempre es lo que deseamos es parte es inconsciente, porque tú puedes decir deseo una barra de chocolate, pero eso no es el deseo. El deseo es algo mucho más profundo. Y el deseo también te lo pueden proyectar. Tú puedes recibir el deseo de los otros, de tu padre, de tu madre, de tu abuela, de tus antepasados. Y eso queda ahí escrito también. No soy una experta en psicoanálisis, aunque yo he estado mucho tiempo psicoanalizándome y me parece muy interesante ese mundo. Es decir, hay una lógica del deseo que hace que tú repitas algo que, por ejemplo, en mi caso, repitió mi padre. Mi padre, cuando era niño, se enamoró de un álbum de fotos que se llamaba Barcelona a la vista. Eso me lo contó antes, cuando estaba vivo, murió hace 3 años. Y porque yo le pregunté, ¿por qué viniste a Barcelona? ¿Por qué elegiste Barcelona? Y me dijo, porque me enamoré de la Sagrada Familia, me enamoré del Paralelo, me enamoré de esas fotos. Y él deseó siempre ir a Barcelona. Así que con 20 y tantos años, cuando yo ya había nacido y mi hermana, se fue a Barcelona. Y el deseo del padre está en mí también. Hay una proyección. Yo de Barcelona me he venido a Córdoba y mi padre tenía siempre en un dormitorio una foto ampliada del Cristo de los Faroles y otra foto de la Chiquita Piconera, unas fotos bastante grandes siempre. Y yo también tenía el Nazareno de la Rambla. Esa iconografía yo la he tenido desde que era pequeña, pero no la ubicaba, no la sentía. Yo decía, ¿esto qué es?
La veía como, bueno, como algo que le gustaba a mi padre y a mi madre, pero a mi padre más. Esa iconografía quedó ahí, un sustrato de conciencia, y cuando yo llego a Córdoba la recupero y la vivo. Entonces yo pienso que si mi padre se fue lejos de Córdoba a Barcelona, de la Rambla Córdoba a Barcelona, yo también he hecho esos viajes y en un reto simbólico a mi padre me fui a lo más lejos que se podía ir hace años, que fue a la Patagonia. Es toda una historia muy linda cuando la entiendes, cuando la comprendes. Mientras lo haces no lo entiendes, lo haces. El deseo se comprende, que no es correcto porque el deseo no se comprende. Esos pasos que damos en la vida se pueden medir mejor o pensar en ellos con la perspectiva del tiempo. Como he dicho antes, deteniéndose, parando. Y me parece muy interesante la cuestión del deseo porque hay que tener muchísimo cuidado con lo que se desea, mucho. Y ya nadie habla del deseo, porque el deseo no es desear un cuerpo y tener relaciones, ni es casarse, ni es, como he dicho antes, desear una barra de chocolate. El deseo es mucho más. El deseo es lo que nos empuja a vivir. Mira, hay un filósofo, Spinoza, que hablaba de los afectos. El afecto triste, el afecto alegre. Este filósofo ha sido muy leído por varios pensadoras, que por ejemplo, por Walter Benjamin, la cuestión es que si estamos tristes, el afecto es triste, nos pueden manejar como quieran. Si los afectos son alegres, es más difícil manipularnos. Entonces es una lucha constante para que, a pesar de circunstancias como la muerte de un familiar, bueno, las circunstancias más terribles que te puedas imaginar, que no te capture la tristeza. Por supuesto que es muy humano estar triste y hay que vivirlo, pero que no te capture para siempre. Esa es la cuestión del deseo. Hay palabras, deseo, tristeza, alegría, muy amplias. Quizás habría que matizarlas y para eso está la poesía. ¿Tú crees que la poesía, de alguna manera, como se suele decir, ¿no? Porque esto es una frase muy repetida, ¿no? ¿La poesía nos salva? No, salvar no me parece adecuado. La poesía es un don para quien la escribe, pero sobre todo para quien la lee. Aprender a leer poesía es como tener una medicina que tienes en tu mesita de noche o viajando a mano. Entonces, si tú te lees un gran poeta o una gran poeta, hay algo en ti que se transforma, te identificas, te da belleza. Y la belleza es, no sé si, ahora no me acuerdo del escritor, un escritor que escribió todas sus experiencias en un campo de concentración. Incluso en el campo de concentración los atardeceres eran bellísimos. Quiero decir que tienes que aprender a leer la vida, pero no con la poesía que nos quieren imponer y vender, porque hay mucho de lo que se escribe que no es poesía, pero muchísimo, mucho más de lo que es. Entonces, en cuanto uno empieza a reconocer qué es poesía y qué no lo es como reconocer, y perdón por la comparación, un buen jamón de los Pedroches a un jamón vulgar. Bueno, me gusta la comparación, me gusta, muy cordobesa. Bueno, hablando de jamones de los Pedroches, que son muy buenos también los poetas cordobeses. Sí, ahí no me pongas en un compromiso ahora, no. Pero sí, tenemos poetas que no son malos, que son, no sé, José Luis García Clavero, José Antonio Fernández, Pilar Sanabria, luego tenemos también a Pablo García Casado, a Juana Castro, a José Miguel García Conde, tenemos también a Ana Vega, tenemos también a Carmen Pérez, y a su madre, Carmela Cuello.
Bueno, aquí tenemos también a Paco Gálvez. Hombre, por supuesto. Bueno, hay muchos poetas, también está Bernier, Sí, José Antonio Córdoba. Bernier. Yo qué sé, hay muchísimos poetas. En Córdoba le da una patada a una piedra y Y te salen todos los poetas del mundo, ¿eh? Sí, bueno, pero también es una cosa curiosa, porque también en Barcelona hay muchos poetas, pero te vas a Sevilla y también, y te vas a una ciudad como Comodoro Rivadavia, en el sur del mundo, y está lleno de poetas también. Esto es un aspecto sociológico interesante que yo creo que está relacionado con esa necesidad que tenemos de decir guión nos. Y la única manera hasta ahora es el poema, el poeta, que haya poetas. Una ciudad sin poetas estaría muerta. Es verdad, yo creo que los poetas O tú misma sí, también. Sí, los poetas llevamos todo en esta ciudad prácticamente. Es decir, Sí. Es muy influyente la mirada poética y la acción poética que tienen los propios poetas en la ciudad de Córdoba. Es decir, son muchísimos los poetas que dinamizan actividades culturales. Bueno, Sí. con esta reflexión hacemos una breve pausa y ahora volvemos. De acuerdo. Volvemos con Al final de la mañana con Concha García aquí en Paradigma Radio. Buenas tardes a los oyentes que nos siguen escuchando. Bueno, Concha, me ha encantado la pieza que has puesto. ¿De quién es? Así solo por curiosidad. Bueno, es Wim Mertens, músico belga. Yo he escrito muchos poemas con el fondo musical de Wim Mertens. Que sí. Sí, me encanta. Pues la verdad es que es precioso, me parece fascinante. Sí, Música y poesía siempre están también muy relacionadas. Sí, también me gustan mucho las bandas musicales de, Angelo Badameonti, que también... Las músicas raras, músicas que no son muy, muy convencionales. Bueno, estábamos hablando, antes de irnos para la pausa, estábamos hablando de poetas cordobeses, que como decimos, pues, verdad que muchos de ellos pues, son amigos.
que son muchos de ellos dinamizadores de la cultura en esta ciudad, que también son actores principales en los movimientos, pues a lo mejor de tipo también incluso feminista, queer, también de las actividades que forman parte del Día del Libro, de homenajes, que están constantemente activos, ¿no? Es decir, Córdoba no sería nada sin sus poetas. Efectivamente. Bueno, también no he mencionado antes a Antonio Luis Ginés, también otro gran hombre, poeta. claro. Uh-huh. Y Juana Castro, por supuesto, ¿no? En fin, que sí que es verdad que somos los dinamizadores de la cultura, porque desde luego si tuviese que ser por iniciativa de las administraciones, no, vamos. Bueno, y nada, además de estas personas que están haciendo cosas, ¿no? Personas que hacen cosas, ¿qué son los poetas? Personas que hacen cosas. Exacto. Bueno, yo recuerdo, como anécdota mía, claro, yo ahora lo pongo todo un poco en perspectiva, porque yo empecé en esto con 16 años, ¿no? En el 2017, ahora con casi prácticamente ya los 25, si no ya los 25, no podríamos hablar de ello, veo las cosas muy diferentes, porque hay gente que creo no se anima a acercarse a muchos eventos relacionados con temática poética por miedo al poeta, ¿no? Por miedo a que no saben si son seres místicos de luz diferentes a los demás mortales, ¿no? Que yo lo recuerdo, ¿no? Con 16 años, eso de ver como con mucha distancia gente a la que ahora trato con una normalidad absoluta, ¿no? Yo las primeras veces que iba, por ejemplo, a los recitales de la Biblioteca Viva del Andaluz, ¿no? Con Antonio Flores, ya fallecido, y con José Luis García Clavero, José Antonio, todas estas personas que están haciendo mucho por la cultura en esta ciudad. Desde siempre, yo recuerdo ir a estos primeros recitales sin hablar con nadie, me sentaba al fondo del todo, me daba miedo cuando me dirigían la palabra, no sabía cómo. Y ahora son pues personas súper normales, maravillosas, amigos, gente a la que trato en mi día a día. ¿Crees que la gente debería de aproximarse más a estas figuras poéticas de esta ciudad y a sus eventos culturales? Bueno, por supuesto. Pero mira, has dicho una cosa muy interesante. No te acercabas porque los veías como, no ajenos, sino como ocupaban lugares que tú ignorabas que también podías ocupar, ¿no? Y había esa admiración de la que hablábamos antes. Y a mí eso me parece interesante porque también que un joven sienta cierta admiración por una persona mayor es... para mí, parte de un orden, ¿no? Del deseo de que esa joven llegue a ser, no esa persona, sino llegue a tener las cualidades que ve en esa persona. Y que la distancia cada vez es menor. Es verdad que yo también, cuando era más joven, yo me acuerdo que una vez fui a ver a Rafael Alberti a la Universidad de Barcelona y yo lo veía como un dios, nunca me podré acercar bueno, también es una cuestión de edad, porque ya con el tiempo te vas dando cuenta de que todos somos iguales y de que no hay dioses, que todo está relacionado con, pues yo creo que con los poetas sí que sentimos una sensibilidad que diferente, no diferente, sino bueno, quizás más agudizada en algunos momentos, porque todo el día no eres poeta. Faltaría más. Entonces hay esa admiración y por supuesto, yo por ejemplo llevo 2 años con un curso de poesía. Te iba a preguntar, que son muy chulos, que conocí yo algunas de tus alumnas, que son fantásticas. Que yo espero que las invites. Sí, hombre, están más que invitadas. Sí, vale, sí. Pues ya que las invites. Y queda grabado. Queda grabado, porque además tienen un grupo estupendo que se llama Marosas, las Marosas, y ya te hablarán ellas de esto. Pero bueno, estamos trabajando poetas, llevamos ya 2 años y somos un grupo de 12 mujeres, pero no es porque yo no admita hombres, es que generalmente te vas a Pilates, hay mujeres, te vas a una reunión en el centro cívico, mujeres. Los hombres, yo creo que se piensan que ya lo tienen todo resuelto y que no tienen que aprender nada más. Que no tienen que cuidarse la espalda. Que no tienen que cuidarse la espalda ni el cuerpo, no tienen que aprender nada, entonces no van a ningún sitio. Pero bueno, ellos se lo pierden. Entonces somos 12 en total y lo que hacemos es trabajar poetas. Por ejemplo,
Estas últimas poetas que hemos trabajado ha sido una poeta italiana, Antonella Aneda. Vamos a trabajar a Inger Christensen. Hemos trabajado poetas más conocidas como Sylvia Plath o Emily Dickinson. También trabajamos a poetas varones, por supuesto. Pero nos gusta más, por lo que sea, las poetas mujeres. Y generalmente, bueno, Olga Orozco, Selva Casal, hay muchísima poesía, mucha. ¿Qué hacemos en el curso? Lo que hacemos es leer esa poesía, tratar de entender sus claves poéticas y lo trabajamos de tal manera que cada vez que descubrimos a una poeta, pues el conocimiento que tenemos todas se amplía. Y es como todo, puedes elegir mejor. Y es un placer porque hay otra cosa que me parece muy placentera y es el trabajo en grupo. La gente cada vez está más sola. Yo también quiero trabajar ahora, me han comentado, hay un grupo bastante grande, mucha gente en Córdoba que está sola. Y entonces hay iniciativas para que esas personas se tomen una cerveza con alguien o un café o vayan al cine, porque hay demasiada soledad. Y entonces esta cuestión de la poesía también abre. Y lo que yo creo es que no tenemos que quedarnos solos, porque es muy malo. La soledad es muy mala. La verdad es que cada día se ve sobre todo con personas mayores, ¿no? Gente muy mayor, se vio durante el COVID, ¿no? Estas personas que fallecían en sus casas y nadie sabía luego de ellos ni preguntaba, y la han descubierto a muchos de ellos ahora, ¿no? ¿Crees que de alguna manera los colectivos, ¿no? Estas organizaciones, estas asociaciones, como tú estás diciendo, van a la larga no a solucionar el problema, porque no creo que nada tenga una solución definitiva, ¿no? Pero sí por lo menos a salvarlo un poco? A paliar la soledad, sí, esa, ¿no? Paliarlo. Porque no te cambia el día. Si tú te quedas por la mañana, porque hay una costumbre desayunando, por ejemplo. Aquí se desayuna mucho en la calle. Y esto, por ejemplo, en Barcelona no es así. Bueno, en Barcelona la gente desayuna, pero porque está trabajando, pero no desayunan para quedar con la vecina o el amigo o la amiga. Y eso es una terapia estupenda, te ahorras un psicólogo. La verdad que sí, ¿eh? Tú y yo cuando nos vamos a desayunar... Claro, la gente no lo sabe, somos vecinas. Sí. Prácticamente vecinas, no somos vecinas, pero... y a mí me gusta mucho desayunar contigo. A veces me ha solucionado la vida en una conversación. Claro, o tomar una cañita. Pero porque la soledad no es aconsejable. Yo fíjate que he sido una poeta que me gustaba mucho cuando hago de poeta, que a veces soy cocinera, no poeta. No somos pobres. Todo el poeta tiempo no es una... Sino que pesadez, yo siempre adoraba la soledad. Y resulta que era una soledad idealizada, porque luego te das cuenta de que solas, de que formamos parte de una comunidad. Y nos necesitamos los unos a los otros, mismamente en un hospital. Alguien te opera, alguien te cuida, luego tú cuidas a alguien. Esto es así. Y con la poesía, pues lo mismo. Vamos a hacer que los demás participen del poema, tú recibes otros, porque no hay nada peor. Bueno, hay muchas cosas malas, pero a mí cada vez me gustan menos los poetas o las poetas ególatras, que solo piensan que son geniales, fantásticos. Hay una investigadora que es la que lleva el programa de Hay Campaneras, que dice mucho cuando empieza el programa, que dice que espero que estéis bien cuidándoos y cuidando. Y a mí me parece muy bonito. Ella es verdad que empezó el programa en la pandemia, entonces era muy apropiado que dijera lo de cuidándose y cuidando, porque era lo que tocaba, pero que luego lo haya seguido manteniendo, a mí también me parece muy bonito, porque en el fondo esta vida es cuidarnos y cuidar a los demás. Y yo creo que a veces se pierde un poco esa sensibilidad hacia el otro, hacia la otra persona, ¿no? Sí. Nos distanciamos mucho de la gente. Creamos barreras. Sí. ¿Crees que la poesía puede ser un disruptor de barreras?
No sé, la poesía en general no lo sé. Es la actitud que tenga cada uno. Entonces, si una persona se cree que es Dios, pues claro, va a crear barreras, Si eso es como los políticos endiosados o los cocineros endiosados, que para mí están sobrevalorados, tanto cocinero con esos menús, cuando todas nuestras abuelas y bisabuelas han cocinado toda la vida, en fin. Bueno, ese es otro tema interesante, ¿no? Ese es Pero otro interesante. tema. El cómo se alza, ¿no?, a determinadas, sobre todo hombres, por no decir otra cosa, pero sí, que son los chefs, ¿no? Son las grandes figuras de la cocina. Y a tu abuela que lleva toda su vida cocinando, que te mueres por el potaje que te hace o por la tortilla que te hace, pues eso no es chef. Hace sus cosillas, ¿no? Incluso a veces yo también lo veo en temas poéticos, ¿no? Cuando dicen, no, pues a tal persona que yo conozco, normalmente una señora mayor, le gusta hacer su dibujito. Y a lo mejor la señora pinta impresionante y es como esos dibujitos. Es una señora pintora que a lo mejor autodidacta, que ha aprendido. Y yo creo que se desprestigia mucho, sobre todo a las personas mayores. Sí. Sí, y más sobre todo a lo mejor incluso en zonas rurales, ¿no? De que se miran las cosas muy paternalmente. Y a mí la mirada esa paternal así que infantiliza, me pone muy nerviosa, no sé a ti. Sí, a mí, bueno, hay que tener mucho cuidado con el trato que si llegamos a más años vamos a ser todos mayores. Entonces, a mí me parece tremendo, ¿no? Pero fíjate, por eso hay que tener espejos. Por ejemplo, en Córdoba que hay una gran pintora que es Rita, ¿cómo se apellida? Rita Rukowski. Sí, sí, que es una mujer ya de más de 90 años y es maravillosa, estupenda. Y está ahí y es una poeta que hace muchos años que vive en Córdoba. Digo una poeta, una pintora. Bueno, la pintura también es poesía. Entonces, o es lo de ut pictura poiesis, ¿no? O sea, la frase, ¿sabes? De ut pictura poiesis, creo que es la frase, si no me equivoco. Sí, poiesis quiere decir hacer, es sí, hacer. pero digo que quiero decirte, sí. Bueno, que estábamos con lo de endiosar tanto a cocineros, a futbolistas. Sí, como la pintura sí es la poesía, ut pictura poiesis, que tienen relación. Sí, todo tiene relación, incluso... yo qué sé, este momento también puede ser poético. Todo. Somos poetas, al final somos poetas. Incluso sí, precisamente ahora, en breve, saldrá un libro que publico en una colección muy bonita que dirige el escritor Gustavo Martín Garzo. Se publica en una editorial que se llama Eolas y es una colección que se llama La belleza de... Está pues la belleza de caminar, la belleza de tener un niño en brazos, la belleza de la soledad, la belleza de... Y el mío es la belleza de la palabra poética, que es una autobiografía de cómo la palabra poética entró en mi vida como si fuesen aquellas simbólicamente... el Pentecostés católico, ¿no? Que caían como gotas ahí a los apóstoles. Pues la poesía, simbólicamente como cayó, fue cayendo en mi vida. Sí. Bueno, pues Concha, yo no sé si los espectadores estarán flipando y tan contentos contigo como lo estoy yo, que yo espero que sí. La verdad que bueno, nuestras conversaciones siempre suelen ser muy interesantes. Y yo no sé, porque estamos tratando como tantos temas y estoy tan cómoda que yo a mí te pido aquí que efectivamente vengas, que traigas a tus chicas, ¿no? Sí, las traeré, a sin tus duda. 12 apóstolas, que las traigas. Porque ¿cómo ha sido el de estar, por cierto, trabajando con un grupo así de gente tan diversa? Porque serán muy diferentes entre ellas, ¿no? Bueno, pero como casi todas las cosas que suceden en la vida, son como... Te lo vas encontrando, porque si yo me propongo, voy a tener un grupo heterogéneo de mujeres que escriban poesía, eso no va a salir nunca. Tienes que poner tu deseo, lo que hemos hablado antes. Sí. ¿Cómo es eso? Pues, por ejemplo, yo di los pasos, yo pensé, bueno, vamos a ver, aquí en Córdoba hay una excelente biblioteca, voy a proponer un curso en la biblioteca de Córdoba. Hablo con el director de entonces, le digo, mira, te propongo un curso. Me dijo, sí, encantados. Y bueno, un curso remunerado, porque no tenemos que trabajar gratis.
los poetas. Ya está bien de que nos utilicen. Y ahí se llena la clase, hay 30 o 40 personas. De esas 30 o 40 personas, pues bueno, fueron quedando o corrió la voz. Pero fue el deseo que yo tuve de dar un curso de poesía en la biblioteca lo que movió todo esto, el deseo. Bueno, al final es un poco lo que hemos estado hablando, de esta cosa de los poetas, de dinamizar culturalmente. También, por supuesto. También es bueno tener espacios públicos, ¿no? Sí. Una biblioteca. Sí. Es verdad que los espacios privados pues también a veces pues, son buenos, son positivos, pero sobre todo los espacios públicos, de tomar la ciudadanía, lo público, ¿no? Lo que es nuestro, los centros cívicos, las bibliotecas, los parques, es decir, ¿no te das cuenta que incluso cada vez van desapareciendo los bancos de los espacios comunes, de las plazas, de las calles, cuando en el fondo la gente lo que quiere es sentarse? Claro. El otro día y no en un bar. Exacto, y no en un bar. El otro día estaba yo dando un paseo con un amigo por la calle y vi a un señor muy mayor que iba con un bastón y que había varios bancos en la calle y solamente un banco estaba ocupado por un muchacho que estaba leyendo un libro, por cierto. Y entonces el hombre muy mayor, se acercó al muchacho y se sentó con él. Y estuvieron hablando. Y yo me estuve fijando un rato y decir, se podría haber sentado este hombre mayor en cualquier otro banco. El chico podría haberse decidido levantarse e irse también. Pero se quedaron hablando entre ellos. Me parece tan bonito que como sociedad, realmente es lo que me da la esperanza, ¿no? para esta sociedad, no sé a ti qué te parece, Sí. pero el hecho de que se interrumpa todo y se acepte la conversación, se acepte la socialización, yo creo que es el ejemplo más paradigmático de que necesitamos de los demás. Sí. Y de que nos gusta socializar y nos gusta ser percibidos. Exacto, y ser percibidos. Sí, muy lo que bien. tú decías antes Sí. también, ¿no? Esa necesidad de ser mirados, esa necesidad de ser, ya no admirados, sino incluso... No, mirados. Exactamente. Porque ahora tú te cruzas con la gente, muchas personas, sobre todo los más jóvenes, con los auriculares puestos, mirando la pantalla y ni te miran. Pero tú no sabes lo que se está perdiendo la mirada. Están creando una sociedad de estúpidos, con perdón. Bueno, es verdad que quiero decir, está el brain rot, que es cuando llevas tanto tiempo scrolleando, es decir, pasando historias, pasando reels en Instagram o en redes sociales, en la red social que sea, llevas pasando tanto tiempo historia y fotos y tal, que tu cerebro como que entra en un bucle de que no... de pronto has perdido 2 horas y no sabes qué has hecho en esas 2 horas. Me pasó el otro día que dije, voy a ordenar el cuarto y me senté un momento en la cama y de pronto eran las 2 de la tarde y había estado solo mirando el móvil. Bueno, pues, y dije, ¿pero qué ha pasado? Mira qué ejemplo, Sí, cómo te abducen para que no hagas nada. Y encima eres tan estúpida que estás, no tú, hablo de... Victoria, eres tan tonta. No tú. Pero estás consumiendo lo que ellos quieren que consumas. Sí. Bueno, al final el algoritmo es también con lo que lo alimentas. Bueno, ¿no? pero, Sí. pero es lo mismo, estás Sí. consumiendo. Entonces es mejor que mires por la ventana. Se está perdiendo el mirar. Yo estoy cada día, veo menos cada día. Yo también veo menos gente asomada a la ventana. Y antes Sí. había más gente, hace años, Sí. la gente se asomaba a la ventana y miraba, pero es que solo las mujeres mayores o algún hombre, pero la gente joven... Sí, es muy de vez en cuando, yo recomiendo a la gente que cuando pase por los barrios, sobre todo por barrios, no tanto por el centro, ¿no? Por zonas de barrios, que levante la cabeza y alguna persona mayor asomada al balcón, ahí. Sí, y vaya a hacer contacto sí. visual y va a ser una situación un poco extraña, ¿no? Porque... Sí. Yo lo hago mucho, me voy a cualquier barrio, Santa Rosa mismo, y miro y digo, bueno, aquí hay gente asomada a la ventana o tendiendo la ropa, que es algo tan... Qué bonito, Qué tender bonito, la ropa. ¿no? Qué bonito. Es maravilloso tender la ropa. Y te venden secadoras en un lugar con tanto sol como Claro, España en general, ¿no? exactamente. En fin, no sé. Como Andalucía, ¿no? En Córdoba, en agosto 45 grados, que Y una falta que hace secadora. una secadora. Sí. Tiende la ropa en la terraza. Sí. Exactamente. Pues, bueno... Yo creo que la poética, un poco la poesía en general, ayuda un poco a encontrar esos espacios comunes. A veces Sí. esos espacios comunitarios, los recitales poéticos también ayudan, los clubs de lectura, los eventos sociales relacionados con la poesía, los Sí. sitios para escribir, ¿no? En comunidad, los cursos como tú haces de Lo- poesía sí, para sí, sí. socializar. No, y yo le quiero agradecer aquí a la Biblioteca Al-Ándalus, ahí que está en la Cuesta del Bailío, como todo el mundo sabe, que nos están dejando espacios y eso es soñado. Yo cuando venía a Córdoba hace años
cuando todavía vivía en Barcelona, siempre miraba ese paradigmático lugar diciendo, qué lindo, ojalá yo algún día pueda entrar aquí. Y mira, y ahora estoy dando un curso, un deseo. Un deseo, claro. Ese fue Un otro buen deseo. Sí, sí, Pero sí. además un deseo no consciente, sino que yo era un ojalá. Pues con estos ojalás, con estos deseos y deseando que paséis una buena tarde y un buen fin de semana, os dejamos. Muchísimas gracias aquí Concha García por escucharnos, por venir, por esta buena conversación. Gracias, Victoria. Nada, y muchas gracias como siempre al equipo que Y al está equipo. trabajando Y al equipo que lo tenemos ahí, y a los gracias. oyentes. Bueno, pasa buen fin de semana. Muchas gracias, Concha. adiós. Precisa tomar um sorvete na lanchonete, andar com a gente, me ver de perto, ouvir aquela canção do Roberto. Baby, baby, há quanto tempo, baby, baby, há quanto tempo você precisa aprender inglês, precisa aprender o que eu sei e o que eu não sei mais, e o que eu não sei mais. Não sei, comigo vai tudo azul, contigo vai tudo em paz.